Ángeles y Demonios fue una novela escrita por Dan Brown y publicada en el 2000. Robert Langdon, un profesor de alegoría y simbología religiosa, es llamado por Maximilian Kohler, porque a un físico del CERN lo habían asesinado y tenía un símbolo de fuego en el pecho, lo que significaba que era de los Illuminati. Robert se va a Ginebra, donde está la sede del CERN. Allí ve el cuerpo al cual le falta un ojo. Cuando llega, Victoria, hija del físico y esta también físico, les cuenta a Kohler y a Robert qué fue lo que ella y su padre habían creado. Crearon un contenedor de antimateria. En eso van a revisar si hacía falta algo en el laboratorio. Y se dieron cuenta que habían robado la muestra de mayor tamaño que habían creado. Esto era un riesgo muy grande porque solo tenían 24 horas para devolver el contenedor con la antimateria, porque de lo contrario estallaría devastando todo lo que se encuentre a 1 kilómetro de radio. Llamaron a Kohler diciéndole dónde estaba el contenedor. Estaba en el Vaticano. Robert y Victoria se fueron en un avión al Vaticano. Cuando llegan, los llevan a donde Olivetti, un oficial de mayor rango de la Guardia Suiza. Este no les cree lo del contenedor de antimateria, por lo que se va diciéndole que tiene cosas más importantes que hacer y los deja encerrados en su despacho. Victoria llama por el intercomunicador al camarlengo y le cuenta lo del contenedor y lo arriesgado que es que se encuentren ahí cuando ese día se realizaría el conclave. En eso llega Olivetti y el camarlengo le pide que lleve a los desconocidos a su despacho. Ya cuando están con el camarlengo, le llega una llamada a este del Assassin, quien le dice que los Illuminati dominarían al mundo cuando la antimateria estalle y acabe con el Vaticano. También le dijo que los Prefertiti serían marcados con las 4 marcas de la iluminación en los altares de la ciencia, uno a uno, hasta que llegara la hora final. Se inició una búsqueda para encontrar a los cardenales y el contenedor. Después de tanto buscar, encontraron que el primer altar era la plaza del Popolo. Ahí ya estaba el primer cardenal muerto. Estaba enterrado hasta la mitad del cuerpo con tierra y en el pecho tenía el símbolo grabado a fuego que decía tierra. El segundo indicador se encontraba en la plaza San Pedro. Cuando llegan, Robert y Victoria se hacen pasar por una pareja de turistas. En eso, un anciano vestido de mendigo cae al suelo porque había sido acuchillado en los pulmones. Victoria le dio respiración boca a boca, pero lo que hizo fue que la sangre le saliera por las perforaciones de sus pulmones. En el pecho tenía la marca del segundo símbolo, el aire. Ese era el segundo cardenal. El tercer indicador está en la plaza de Barberini. Acá estaba el tercer cardenal colgado del techo y abajo había un gran fuego. Aquí también mataron a Olivetti y Assassin se llevó a Victoria inconsciente. Robert quedó inconsciente. Cuando los bomberos llegan encontraron al cardenal y a Olivetti muertos. Apenas Robert despertó y vio que se llevaron a Victoria, pidió un mapa de la ciudad. Cuando se lo dan, traza los 3 altares que había conseguido y forma un rombo, el diamante de los Illuminati. Assassin dejó a Victoria en la iglesia de la Iluminación y agarró al último cardenal. El último indicador era una fuente diseñada por Verdini. Robert ya se encontraba ahí. Langdon amenaza a Assassin con matarlo si no le dice dónde está Victoria. En eso, Assassin lo lanza al agua a él y al cardenal. Robert le dispara en el pie, después cae al agua y hace parecer que se ahogó. Cuando Assassin se fue, subió a la superficie. El cardenal murió porque le habían puesto cadenas alrededor de su cuerpo, por lo que se ahogó. En el Vaticano recibieron una llamada anónima diciendo que tenían información sobre el contenedor y cómo podían salvar al Vaticano de pero solo si obtenía una cita privada con el camarlengo. El último indicador era el más difícil, pero Robert supo que era la iglesia de Saint Angelo. Cuando entró, siguió las huellas de sangre y peleó con Assassin, pero lo empujó al precipicio. Robert logró sujetarse con una mano. En eso, Victoria golpea a Assassin y ayuda a Robert a subir. Después, los dos empujan a Assassin al precipicio. Assassin le había dicho a Robert que la persona que los iba a salvar del contenedor era quien había decidido matar al camarlengo. Robert y Victoria pasaron por segundo paseto a toda velocidad. Charlton les abrió y estos le preguntaron quién era la persona que estaba reunida con el camarlengo. Le dijo que era el director del CERN. Cuando entraron al despacho, ven a Kohler marcando al camarlengo con el 5.º símbolo en el pecho, el diamante de los Illuminati.
Cuando vieron esto, lo mataron. El camarlengo pidió que prepararan el helicóptero para llevarlo al hospital. En eso, este entra en un trance y se va corriendo a la tumba de Del Pedro. Allí estaba el contenedor. Lo agarra y se monta en el helicóptero. Robert también se monta. En eso, el camarlengo pone el piloto automático y se pone un paracaídas y se tira. Robert quedó desconcertado, pues quedaban segundos para que explotara el contenedor. Como no había otro paracaídas, lo único que encontró fue la cobertura vinílica que cubría el helicóptero. De pronto el cielo se iluminó, había estallado a 3000 metros de altura sin ocasionar daños. En el hospital una enfermera le dijo a Robert que tenía una minicámara que él había traído. Robert pide que lo lleven lo más rápido posible a la Basílica de San Pedro. Cuando llega, entra a la Capilla Sixtina donde estaban todos los cardenales esperando al camarlengo. Todos querían que él fuera el próximo papa. Robert les muestra las imágenes de la cámara en donde se veía el camarlengo contando cómo mató al papa, a los 4 cardenales y a Leonardo Beltrán, todo para devolverle la fe al mundo. Cuando el camarlengo entró y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se intentó justificar, él decía que el mundo estaba corrompido y el papa era prueba de eso, ya que había tenido un hijo. Los presentes no sabían si creerle. Mordecai les explica lo que había pasado, era verdad. El papa había tenido un hijo, y ese hijo era el camarlengo. Este, al no soportar que mató a su padre, corrió a una habitación que estaba llena de lámparas y se untó el aceite de estas. Sale al atrio del papa y se prende en fuego con un encendedor. En la Capilla Sixtina, todos los presentes decidieron no volver a hablar de eso, y que el próximo papa sería Mordecai.